Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing rápido y la review completa de este Smart TV 4K NanoCell LG Nano 85, en este caso de 55 pulgadas. Tengan en cuenta que existe una versión modelo 2020 con el mismo nombre, Nano 85. Esta por supuesto es la versión 2021. Existe la versión 2020 en algunos países conocida como Nano 86 con base central. Tengan en cuenta que la diferencia principal entre este Nano 85 2021 y el Nano 85 2020 es que el del 2020 viene con panel ADS y este 2021 viene con panel IPS. Para quienes se preguntan cómo hago para corroborar qué tipo de panel tiene, simplemente esta es la forma más certera de hacerlo, tomando la captura de sus píxeles con un fondo blanco y por supuesto utilizando una cámara DSLR sería lo indicado, o por lo menos una cámara de celular muy buena, como es el caso de esta, que permita tomar una captura de píxeles muy buena o por lo menos muy decente. Aquí se puede observar entonces la foto que tomé, no es la mejor, pero por lo menos es suficiente para identificar que precisamente la alineación de los píxeles da a entender que el panel de este Nano 85 modelo 2021 es IPS. Este sería el resumen de lo que encuentran en la caja: las dos bases laterales, estas tapitas que van en cada una de sus bases, que ahorita les explico cómo y dónde colocarlas, 4 tornillos, 2 por cada una de ellas, el manual de instalación inicial, manual de garantía, tarjeta de garantía, manual de usuario, el cable de energía o cable de poder, también estos accesorios que se colocan en la parte de atrás aquí para un mejor manejo de los cables. Ahorita también les voy a mostrar cómo colocarlos y cómo quedaría para una mejor organización de ellos, y la correíta que cumpliría el mismo fin. Por supuesto el Magic Remote con diseño 2021 que me gusta más, es un poquito más delgado, la ruedita de scroll es más pequeñita y tiene más teclas de acceso directo y por supuesto utiliza baterías desechables. En cuanto a las entradas, todas apuntan o bien hacia la parte de abajo o bien hacia la parte lateral, lo cual es muy bueno para quienes quieran instalar una base de pared, lo hace mucho más sencillo. Cuenta con el puerto digital óptico, el puerto para el cable LAN para internet, el puerto para la antena de aire, 3 puertos USB 2.0 y 4 puertos HDMI, 2 de ellos que son el 3 y el 4, aquí como les muestro, son HDMI 2.1, 4K, 120 Hz y uno de ellos soporta canal de retorno de audio y canal de retorno de audio mejorado. La instalación de las bases laterales es muy fácil, algo que me gustó mucho de este Nano 85 modelo 2021, simplemente cada una de ellas va en cualquiera de los lados, no tienen ni lado izquierdo ni lado derecho, la colocan de esta forma y luego proceden por supuesto a colocar los tornillos. Así los he visto desde su parte posterior. Los agujeros para instalarlo en una base de pared tienen una distancia en horizontal y en vertical entre ellos de 30 centímetros. Así es entonces como procederían a colocar o organizar los dispositivos que les mencioné en el resumen de lo que encuentran en la caja, de esta manera en cada uno de sus lados. Pueden entonces colocar el cable, en este caso de energía, de esta manera, luego entonces cerrar este dispositivo y colocarlo para que colocarlo para que pase detrás de una de las bases y luego ajustar la tapita de esta manera para que quede más ajustado y se vea más bonito o mejor organizado. Es algo opcional, no es algo obligatorio. A mí la verdad no me gusta porque creo que limita la distancia del cable de energía o cable de poder, pero ya es cosa de ustedes. Por supuesto, lo mismo si quieren lo pueden hacer al otro lado con los cables de las entradas HDMI, del puerto digital óptico, etcétera. Así los he visto desde uno de sus laterales. El grosor máximo de este Smart TV es de 4,2 centímetros y su estabilidad me parece muy buena, como pueden observar. Voy a pasar muy rápido los pasos de este primer encendido porque son algo aburridores y muy fáciles de seguir. Simplemente tengan en cuenta que ese televisor reconoce red Wi-Fi de 5 GHz, lo cual es genial, y que en alguno de los pasos les va a pedir que acepten los términos y condiciones, los cuales les recomiendo que acepten todo para poder que las funciones Smart se lleven a cabo sin problemas.
Voy a empezar por el apartado gaming, que es lo que a la mayoría de personas les interesa, haciendo la prueba con mi Xbox Series X. Aquí entonces pueden corroborar todo lo que permite. Este televisor permite tasa de refresco variables, G-Sync y también FreeSync Premium. También soporta Dolby Vision y por supuesto Dolby Vision para gaming. Aquí pueden ver que todas las palomitas están en verde porque soporta por supuesto los 120 Hz en 4K, el mencionado Dolby Vision y también por supuesto, repito, Dolby Vision para gaming. Por supuesto también los 120 Hz en 4K, como pueden notar, los permite porque está conectada a uno de sus puertos HDMI 2.1 y esas son las resoluciones que permite 4K, 1440p, 1080p y 720p. Tengan en cuenta que su modo juego en cuanto a color viene configurado de fábrica con un tono de color extremadamente cálido o prácticamente lo más cálido que se puede. Entonces voy a colocar la temperatura de color en 0, que es una temperatura de color estándar, que me parece que es lo justo para luego compararlo con otros televisores, porque la temperatura de color en sus modos juego viene con estándar o 0, o simplemente no viene ni en tonos cálidos ni en tonos fríos, para que lo tengan entonces muy en cuenta. Hay a quienes les gusta mantener el tono cálido, pero yo prefiero dejarlo así en 0, que es una temperatura de color estándar o digamos que normal. Aquí vemos que el loguito de Dolby Vision sale en la parte superior derecha de la pantalla y esto sucede cada vez que un videojuego que tiene HDR se activa. Por supuesto, para esto hay que activar, como les mostré ahorita, el Dolby Vision para gaming en las configuraciones de la consola. También este televisor cuenta con esta Game Bar, como prácticamente todos los televisores LG de este 2021. Aquí cuenta con 4 géneros de juego, que cambia un poco la configuración de imagen al elegir cada uno de ellos, lo cual puede ser muy útil para algunas personas dependiendo de cada videojuego que quieran jugar. También por supuesto cuenta con el estabilizador de negros, que ayuda a decrecer un poco el efecto clouding, blooming y de resplandores, que ahorita les voy a mostrar los resultados de estos efectos, y también el estabilizador de blancos para mejorar el rendimiento en escenas con mucho color o con más claridad. También por supuesto pueden acceder de forma más fácil a las configuraciones del modo juego. A ver, en cuanto a tecnologías gaming, ya mencioné por supuesto lo importante que a muchos les interesa, que tiene 2 puertos HDMI 2.1 para proveer los 120 Hz en 4K, además con tasas de refresco variables G-Sync y también FreeSync Premium. Esto es muy importante para que los juegos que están en 4K y que se pueden mostrar también con 120 fotogramas por segundo se puedan mostrar precisamente a tal resolución y a tal número de fotogramas sin problema, porque este televisor por supuesto soporta los 120 Hz en 4K gracias a sus puertos HDMI 2.1, también soporta modo automático de baja latencia. Ya en cuanto a su tiempo de respuesta, no tengo un dispositivo que me permita medir este aspecto, pero la versión 2020 del Nano 85 tenía un tiempo de respuesta de 13,2 milisegundos. Yo diría que esta 2021 probablemente lo hayan mejorado un poco, quizá un segundo menos, lo cual es bueno. Entre menor sea el tiempo de respuesta va a ser mejor, porque los píxeles van a poder cambiar de un color a otro más rápido. Esto mejoraría el manejo del movimiento y también la fluidez. En cuanto a los tiempos de input lag, tampoco tengo un dispositivo que me permita medir estos tiempos, pero en la página de ratings.com ellos analizaron la versión Nano 85 2020 y en 4K 60 Hz en SDR dio 15 milisegundos, en HDR 16,9 milisegundos y en 4K 120 Hz 5,2 milisegundos. Probablemente esta versión Nano 85 2021 le hayan mejorado un poco los tiempos de input lag, es decir que probablemente los hayan decrecido un poco, por lo menos en 4K 60 Hz. La verdad es que en la práctica me parece que realiza un muy buen trabajo, la verdad no tengo pegas al respecto. La uniformidad de colores grises de este televisor me pareció buena, por lo menos no es tan mala en comparación a otros televisores de esta misma marca y de otras marcas. El efecto de pantalla sucia no me parece tan notorio, sí que se pueden percibir los bordes un poco más oscuros que el resto de la pantalla, sobre todo con este fondo gris. Pero ya con ese tipo de contenido, en este caso este es el videojuego PES 2021 que es en 4K y también tiene función de HDR, los bordes grisáceos sí todavía están ahí, pero se nota quizá un poco menos en comparación al fondo gris que les acabo de mostrar y la verdad no me parece algo molesto. Y el efecto de pantalla sucia me parece que es prácticamente imperceptible, lo cual es genial. Algo que me gusta mucho, no solamente de la tecnología NanoCell como tal, sino también de los paneles IPS o ADS,
es que la representación de los colores me parece un poco mejor, o la precisión de los colores en comparación a los televisores que tienen paneles VA. Sin embargo, la principal desventaja de los televisores con paneles ADS, PLS o en este caso IPS es que muestran mucha intensidad de los efectos clouding, blooming o sangrados de luz o resplandores de luz que están pudiendo notar con este videojuego Resident Evil 7, que es en 4K con HDR. Estos efectos son un poco más notorios precisamente con contenido o videojuegos que tienen HDR o alto rango dinámico. Sí es importante mencionar que en algunas escenas la cámara con la que grabo exagera un poco la intensidad de estos efectos, pero aún así en la vida real son también muy notorios y podrán llegar a ser muy molestos para algunas personas. Tengan en cuenta que este televisor no soporta Full Array como tecnología de retroiluminación, es una LED sencilla por así decirlo, es Edge, pero sí soporta Local Dimming o atenuación local. Ahorita les voy a mostrar los resultados en cuanto a esa tecnología. Tengan en cuenta que la relación de contraste nativa de este televisor es de 1674:1 y con el Local Dimming de 1787:1. Aquí entonces pueden notar los resultados del Local Dimming, que en este caso es tan alto. Ven entonces que la parte de la torre tiene el efecto conocido como blooming, o sea, el resto de la pantalla está atenuada. Me parece que realiza un muy buen trabajo, se ve muy oscura, pero lo malo es eso, que el efecto blooming alrededor de la torre está ahí. Entonces cuando quiero colocar el Local Dimming o cuando aparecen los ajustes, también se genera el efecto blooming sobre la barra de ajustes o de configuraciones. Y así se vería con el Local Dimming en bajo, en donde el efecto blooming decrece pero el efecto clouding aparece en el resto de la pantalla. Y así se vería con el Local Dimming o atenuación local totalmente apagado. Vuelvo y repito, el efecto clouding aumenta o aparece en toda la pantalla y también el efecto de sangrados o resplandores de luz. Y por supuesto es importante recalcar que en algunas escenas la cámara con la que grabo exagera un poco la intensidad de estos efectos, pero aún así en la vida real son muy notorios y podrían ser muy molestos para algunas personas. Tengan en cuenta, para quienes se preguntan, que la principal diferencia entre los paneles IPS y ADS es que cuando los van a utilizar por ejemplo como monitores de PC, los ADS tienen un mejor rendimiento en cuanto a los textos en comparación a los IPS, y los IPS suelen tener un poquito de mejores ángulos de visión en comparación a los ADS, pero son muy similares en estos aspectos. Aquí entonces les muestro los resultados en cuanto a los ángulos de visión con cada uno de sus modos de imagen con contenido en SDR o rango dinámico estándar. Me parece que son geniales. Esto es uno de los puntos positivos de los televisores con este tipo de paneles IPS. Los ADS y los PLS tienen resultados muy parecidos o casi iguales en esta área, pero para que lo tengan en cuenta, son televisores recomendados cuando muchas personas los van a ver y se sientan a sus alrededores para evitar percibir colores blanquecinos, como sucede por ejemplo en los televisores que tienen paneles VA. El manejo de los reflejos me parece que es muy bueno. Esta es una ventaja de los televisores con paneles IPS, ADS y PLS. No son los más recomendados para habitaciones oscuras, pero sí son muy recomendados para disfrutar en habitaciones que tengan mucha iluminación. Ahora bien, en cuanto a colores, me parece que este Smart TV realiza un muy buen trabajo. Este contenido es en SDR, rango dinámico estándar, o simplemente contenido normal, o simplemente contenido sin HDR o alto rango dinámico. La cantidad de brillo en nits de este Nano 85 2021 es de 300. Y con contenido en HDR o alto rango dinámico alcanza los 394 nits, lo cual es genial, y con el modo juego 389 nits. Me parece que en cuanto a colores, con este tipo de contenido en alto rango dinámico también realiza un trabajo genial. Me gusta mucho los resultados que muestra. Tengan en cuenta que en cuanto a tecnologías HDR soporta HDR10, HLG, algo que LG llama HDR10 Pro, pero que no es HDR10 Plus. Y sí, por supuesto, soporta Dolby Vision.
Antes de continuar, les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que si este video les gusta le den clic al botón like, que si pueden adquieran una membresía del canal, de esta forma además me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. En cuanto al manejo del movimiento ya con videojuegos, me pareció que era excepcional, es muy bueno, y ahorita al ver contenido a través de aplicaciones de streaming, en este caso estoy utilizando YouTube como ejemplo, en cada modo de imagen tiene este parámetro conocido como TrueMotion. Sin embargo, con cada modo de imagen lo que noté es que no me permite modificar el TrueMotion como tal, simplemente que ya el televisor como que ajustó este parámetro de acuerdo a cada modo de imagen. Por ejemplo, en el Filmmaker Mode vimos que viene apagado, en este modo estándar es natural, y por ejemplo en el modo deportes viene en movimiento suave. Tengan en cuenta que a pesar de que el TrueMotion en este televisor no se puede modificar, aún así me parece que con cada modo de imagen realiza muy buen trabajo, porque los efectos de vibración y tartamudeo me parecen casi imperceptibles, por lo menos en la mayoría de contenido que he utilizado. En cuanto al escalado de imagen, me parece que este televisor realizó muy buen trabajo. Tengan en cuenta que su procesador es el Alpha 7 de cuarta generación. Tengan en cuenta además que ningún televisor 4K actual va a mostrar contenido de baja resolución en 4K, eso nunca va a pasar. Si el contenido tiene 720p o HD, la pixelación que se nota es muy pero muy leve, podría pasar desapercibida, pero si el contenido tiene menor resolución, se va a notar más y podría ser molesto para algunas personas. Ya si el contenido tiene 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen es genial. Los resultados pareciera como si el contenido tuviera un poco más de resolución, pero recuerden que no se va a mostrar en 4K, eso nunca va a pasar. Ya si el contenido tiene 1440p, el trabajo de escalado de imagen va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto este Smart TV Nano 85 2021 puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente tengan en cuenta que para poder reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming, YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. En cuanto al apartado de Smart, el sistema operativo de este televisor es WebOS, propio de esta marca LG. La fluidez es muy buena, todo se hace mucho más fácil gracias al Magic Remote. La tienda de aplicaciones es muy amplia, cuenta con muchísimas de ellas, entre las más populares Netflix, YouTube, HBO Max, Disney Plus, Apple TV, entre muchísimas otras, y el espacio de almacenamiento es de 2380 megas, más que suficientes para casi cualquier usuario. Este Magic Remote y el televisor como tal se supone que soportan el asistente de Google, pero en algunos países, como por ejemplo aquí en Colombia, no lo soporta. No sé por qué, y allí tampoco me da una razón al respecto, pero sí soporta el asistente de voz Amazon Alexa. Simplemente oprimen la tecla de acceso directo que se encuentra en la Magic Remote y esperan a que cargue, y siguen por supuesto los pasos para utilizar este asistente de voz. En cuanto a la función de compartir pantalla o screen mirroring, por supuesto que es posible, como pueden notar. También se supone que lo que se conoce como pantalla superpuesta debería ser posible, pero no sé por qué con este Huawei Y9 Prime 2019 no me funcionó. No estoy seguro si es porque la red que reconoce este Huawei en cuanto a Wi-Fi no es la de 5 GHz. Los conecté a la misma de 2,4 GHz y no me la reconoció. No sé si es un problema de software o de baja compatibilidad con esta marca. Por supuesto cuenta con navegador de internet propio de ese sistema operativo. WebOS también cuenta con esta función, que es una especie de mini picture in picture, en donde pueden por ejemplo visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI, en este caso por ejemplo una consola de videojuegos, y podría ser muy útil por ejemplo cuando quieran jugar y al mismo tiempo leer algún tutorial. Se puede colocar así chiquito o volverlo a colocar a media pantalla o simplemente cerrarlo. También por supuesto acepta búsqueda por medio de comandos de voz. También se puede reproducir contenido multimedia a través de páginas de anime, películas para adultos, películas normales, entre otras. Simplemente tengan en cuenta que en algunas va a aparecer más publicidad que en otras y van a aparecer anuncios pop-ups, aun cuando este navegador de internet se supone que cuenta con bloqueador de anuncios. El calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar de este Smart TV me pareció relativamente bajo, un rango de temperatura entre 32 y 35 grados Celsius. No van a sentir un calor exagerado al acercarse a su pantalla, lo cual es genial.
En cuanto a su sistema de sonido, que fue algo que me gustó mucho de ese televisor, me hizo acordar el rendimiento que tenía el SM9000 y el OLED B9, que eran muy bueno. Su potencia teórica es de 20 watts, soporta tecnologías Dolby Atmos, Ultra Surround, pero no soporta tecnologías DTS. Como digo, repito, el rendimiento del sistema de sonido es muy bueno. En unos segundos van a poder juzgarlo por ustedes mismos. Si me preguntan si recomiendo o no este televisor, todo depende de si lo van a utilizar siempre en una habitación iluminada o si por lo menos el contenido que van a ver, aun cuando sea en una habitación oscura, saben que no va a tener muchas escenas oscuras porque ya pueden notar que el efecto clouding, blooming y el resplandor, esos sangrados de luz, es muy notorio. O si no les molesta este tipo de problemas, adelante, me parece una opción buena por todas las especificaciones que trae y sobre todo por el apartado de sonido que me gustó mucho. Ya para finalizar, me gustaría saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios acerca de este Smart TV, qué les gustó y qué no y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que adquieran una membresía del canal para que accedan a algunos beneficios y además de esta forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, les invito entonces para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de este Smart TV Nano 85 modelo 2021. Hasta la próxima. Proud people